Un cordial saludo, hoy lunes 11 de mayo, después de Domingo de Madres. Un saludo muy especial para las que se llamen Amparo y Eudaldo. Es el onomástico de Santa Amparo y San Eudaldo. Un cordial saludo para todos y doy gracias a Dios que me permite, por lo menos a través de estos canales de YouTube y de Facebook, tener una interacción con ustedes a través de la palabra. Hoy vamos a escuchar de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14, versículos 5 al 18. El Salmo 113b en los versículos 1, 2, 3, 4, 15 y 16. La respuesta: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 14, versículos 21 al 26. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo que nos asista, que sea el protagonista en este momento de escucha de la palabra, de reflexión y de oración. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame la agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hermanos, somos débiles. Y eso es algo que no se nos puede olvidar, tener claro de que fallamos, que el espíritu es pronto, pero la carne es débil. Por eso es el momento para entrar a nuestro interior y reconocer allí dentro de nuestro corazón, dentro de lo más profundo de nuestro ser, en qué hemos ofendido a Dios, cómo le hemos fallado, cómo lo hemos negado como Pedro, o quizás lo hemos vendido como Judas. Entonces, pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, en tu Hijo Jesucristo, que ofreció su vida en la cruz, derramando hasta la última gota de sangre para el perdón de nuestros pecados, tenga misericordia de nosotros y nos lleve a la vida eterna. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 5 al 18. En aquellos días, cuando en Iconio se produjeron conato de violencia de parte de los gentiles y de los judíos con sus autoridades para maltratar a Pablo y Bernabé y aprenderlos, al darse cuenta de la situación huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y Derbe y alrededores, donde se pusieron a predicar el evangelio. Había en Listra sentado un hombre impedido de pie, cojo desde el seno de su madre. Nunca había podido andar. Estaba escuchando las palabras de Pablo y éste, fijando en él la vista y viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud, le dijo en voz alta: levántate, ponte derecho sobre tus pies. El hombre dio un salto y echó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en lengua de Licaonia: los dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Y Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque se encargaba de hablar. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba en la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros y guirnaldas, y con la gente quería ofrecerles un sacrificio.
Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron el manto e irrumpieron por medio del gentío, gritando y diciendo: hombres, ¿qué hacéis? También nosotros somos humanos de vuestra misma condición. Os lo anunciamos esta nueva noticia, que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que contiene. En las generaciones pasadas permitió que cada pueblo anduviera su camino, aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios, mandándos desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos, dándos comida y alegría en abundancia. Con estas palabras, a duras penas, disuadieron al gentío de que les ofrecieran un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 113b, versículos 1, 2, 3, 4 y después 15 y 16. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad, porque han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Bendito seáis del Señor que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se la ha dado a los hombres. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 14, versículo 21 al 26. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, será amado mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que se te revelen a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mis palabras, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y las palabras que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien los enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vemos cómo hoy esta experiencia de Pablo y Bernabé en pueblos paganos, pueblos que tienen culto a otros dioses. Entonces, imagínense que a Pablo lo llamaban a Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, que eran dioses a los que ellos le rendían culto. Eran dioses paganos, dioses de esta tierra de Licaonia, de Derbe, de Listra. Vemos cómo el Señor obra a través de San Pablo. San Pablo está haciendo la prédica, el anuncio de la buena noticia, y ve un hombre allí que desde el vientre de su madre tenía dificultad para que pudiese andar, pudiese caminar, valerse por medio de sí solo. Pero también el Espíritu le revela a Pablo que él tiene fe capaz de levantarse de esa postración. Y Pablo, ni corto ni perezoso, le dice: a ti te lo mando, levántate y pone bien sobre tu pie. Y el hombre dio un salto y se puso bien, y todo el mundo, al ver aquello que había sucedido,
decían a todo clamor: los dioses han venido en personas humanas a visitarnos. Y por eso tenían toros y guirnaldas para ofrecer sacrificios. Vemos cómo Pablo y Bernabé los logran convencer de que ellos son humanos como ellos, que simplemente lo que les están anunciando es que dejen de rendirle culto a dioses paganos y que se conviertan al Dios vivo, al Dios que ha hecho el cielo y la tierra y todo cuanto existe. Y entonces ya por fin, pues vamos a seguir escuchando más adelante que aquí también se le une mucha gente a Pablo y Bernabé, se hacen bautizar porque logran llegar a lo más profundo de su ser, de su corazón. El Salmo pues está prácticamente haciendo una súplica: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, ya que querían a ellos ofrecerles un sacrificio. Entonces este Salmo está orientándonos a que la gloria no es nuestra, la gloria es para Dios. Y es a Dios al que tenemos que ofrecer incienso y sacrificio, penitencia, no a nosotros. Que a nosotros no se nos pique ese animalito de sobresalir, de prepotencia, de soberbia, no, humildad y sencillez. Eso es lo que quiere el Señor, y es cuando el Señor obra a través de la humildad, de la sencillez, de la coherencia de vida. Pidámosle pues al Señor que nos dé la gracia de que no pidamos para nosotros tributos ni cultos, sino para Dios, para Dios. El Evangelio, mis queridos hermanos, es muy claro. Los mandamientos fueron dados desde el Sinaí a Moisés, al pueblo de Israel. Y todos esos siglos, esos mandatos estuvieron claros. Simplemente que los judíos, los fariseos y los escribas, de esos 10 mandamientos, sacaron 633 normas para imponerle al pueblo. O sea que los tenían esclavos de la norma, ¿cierto? Pero los mandatos del Señor son claros. Y cuando Jesús vino, no los vino a abolir, sino a darles plenitud. ¿Y cómo les dio plenitud? En el sermón de la montaña, en las bienaventuranzas. Casi que podemos decir que cada bienaventuranza pertenece a un mandamiento. Sí, porque son 8. Pero recuerde que los 3 primeros son dirigidos a Dios y los otros 7 son al otro, al hermano, al prójimo. Entonces hay una bienaventuranza que puede abarcar esos 3 que van dirigidos a Dios, y ahí están las 7 bienaventuranzas para cada uno de los mandamientos que van dirigidos a nuestro propio hermano, al prójimo, a nosotros mismos. Y hay algo muy claro: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Si amo yo a Dios o a Jesús con toda mi vida, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, para que esa promesa se cumpla en mí, que el Padre vendrá a habitar en mí. Es una promesa inmensa, una promesa grandísima, y de pronto pasamos desapercibidos de esa promesa. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él, y haremos morada en él. Oiga, pidámosle al Señor que seamos fieles en ese amor al Señor, que creamos en su palabra, que la aceptemos, que la hagamos vida, y que a través de esa palabra que hacemos vida sea también la gracia para que el Padre venga a habitar en nosotros y haga morada en nosotros. Eso es lo que necesitamos en estos tiempos de pandemia, de confinamiento, de cuarentena y muchos momentos de aislamiento. Tener nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida puesta en Jesús, y con Jesús en el Padre, y ahí no tenemos de qué preocuparnos. No tenemos de qué preocuparnos. Mañana está en las manos de Dios. Hagamos lo que nos toca hacer a nosotros hoy,
en cada momento, en cada instante, como si fuera el último momento de nuestra vida, pero con esa certeza de que estamos en las manos de Dios. A nada. El virus, la pandemia, no tiene por qué robarme a mí la paz, ni la confianza en el Señor, ni la seguridad en el Señor. Nada. Que se acabó el empleo, bendito sea Dios, Dios proveerá. Que se acabó y que no hay con qué mercar, bendito sea Dios, Dios proveerá. Confiemos, aprendamos a confiar en la providencia divina. Hay comunidades religiosas que confían plenamente en la providencia divina y no tienen recursos de ahorro, de reserva, nada. Y tienen su sustento y pan cada día y llega lo preciso, llega lo justo. Entonces el Señor conoce nuestra necesidad, es nuestro Padre. ¿Por qué vamos a dudar de Él? Yo quiero hacerle un llamado a todos los que a raíz de esta realidad de confinamiento, de cuarentena y muchas veces de aislamiento y de pandemia, han entrado en nerviosismo, han entrado en estrés, han entrado en angustia, han entrado, mejor dicho, en una depresión. Yo los invito. ¿Dónde está esa fe que usted profesa? ¿Dónde quedó ese bautismo que un día recibió? Que Dios lo regaló gratuitamente ser hijo de Dios. Entonces yo lo invito a que pensemos en eso. ¿Sí? Si Dios es mi Padre, si Dios me regaló gratuitamente, sin nadie hacer nada, ningún mérito humano, sino puro amor de Dios, me regaló ser su hijo, ¿yo por qué tengo que preocuparme ahora? Si Él fue el que hizo el cielo y la tierra, como lo acaba de decir la Escritura. Si Él es el dueño y Señor del monte, de las aguas, de todo cuanto existe, ¿yo por qué me tengo que preocupar? Me tuviera que preocupar, claro, si he dejado de hacer lo que me toca hacer, si he dejado de ser responsable, si he dejado de ser coherente, si he dejado de vivir mi ser de bautizado. Ahí sí tengo que preocuparme porque es una tarea que no he hecho. Y entonces, claro, me veo ahora acosado y preocupado. Pero si yo, como bautizado, tomo conciencia de eso, toda mi preocupación la pongo en las manos del Padre. Tenemos una mediadora muy especial, María ante su Hijo y con su Hijo al Padre. Entonces, no nos preocupemos. Estamos en el mes de María. Perseveremos en no faltarle con el Santo Rosario en familia a nuestra Madre la Virgen María. Recuerde que en mayo es el quinto mes del año y no hay quinto mal. Y con seguridad tengo la convicción de que la Santísima Virgen nos va a alcanzar de su Hijo y con su Hijo, del Padre Eterno, muchas bendiciones en este mes de mayo. Confiemos en ellos. Confiemos en ellos. El fin del mundo no se da cuando el hombre quiere, sino cuando Dios lo dispone. Así de sencillo. El fin del mundo no se da cuando el hombre quiere, sino cuando Dios lo dispone. Somos sus hijos, estamos en sus manos, confiemos en Él, es un Padre que no nos abandona. Entonces, ánimo mis queridos hermanos. Esta pandemia, este virus no tiene por qué robarnos la paz, ni la armonía, ni la tranquilidad. No, valoremos en estos momentos en que no podemos ir al templo, valoremos la iglesia doméstica. La iglesia primitiva celebró la Eucaristía en las casas de familia durante muchos siglos. Y durante muchos siglos, cuando no se celebraba en casas, celebraba en cuevas. ¿Y quién la dirigía? Los padres de familia. Entonces, ánimo padre de familia. Asuma su rol como protagonista con la gracia de Dios y la fuerza del Espíritu Santo en esta iglesia doméstica, a impartir la palabra de Dios a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a todos sus seres queridos. Y comparta el pan para todos, especialmente para los más necesitados. Eso era lo que hacían los discípulos después de la resurrección. En las casas de familia celebraban la fracción del pan y escuchaban la palabra, la predicaban y todos entraban en paz y armonía. Entonces, ¿por qué hoy en esta realidad
no lo podemos hacer nosotros. San Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 8, versículos 31 y siguientes, nos dice, nadie nos puede robar el amor de Dios, ni la tristeza, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la lluvia, ni el calor sofocante, ni la tempestad. Nada ni nadie nos puede robar el amor de Dios. Entonces, ánimo, Dios nos ama, es nuestro Padre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Y ya que me quieres tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y ese Padre amoroso y misericordioso, que es camino, verdad y vida, te bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.